Bienvenidos a Medicarte. Los saludos servidor Miguel Leija y me encuentro en compañía como cada episodio de mis compañeros y amigos Isaac Enríquez, Raúl Pacheco, Oscar Rodríguez y Baldomero Ibarra alias valeproco.com. Esto es Medicarte. Este episodio ya damos por concluido, de hecho, la segunda temporada de los episodios con los famosos, sí, enfermedades de los famosos. Vamos a iniciar una nueva temporada de, no es que no vayamos a incluir algún famoso, vayamos a documentar algo, pero ya es más referidos un poquito más a la enfermedad. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de choque hipovolémico. Yo creo que en el servicio, en la calle, en los que la mayoría estamos, pues es de diario. Entonces, no sé qué opinen de específicamente de choque hipovolémico, porque hay 5 para empezar, pero de choque hipovolémico. Isaac. Pues una de las enfermedades más comunes que llegan de las patologías más comunes que llegan a urgencias, de las más bonitas y de las son de las más vistosas, de las que más te gustan cuando estudias algo. Bueno, en mi caso, que soy urgenciólogo, pues lo que más te gusta. Lo más bonito que cuando escuchas, de lo que está chocado el paciente. Échalo. Échalo. No, y es que es de los choques en donde lo que hagas incide directamente, incluso creo que más que en otro tipo de choque, ¿no? El hipovolémico. Y es muy frecuente y no es una sola causa, o sea, tienes causas variadas, diversas. Es volver a lo básico. Es como volver a las analogías de baños y tuberías. De hecho, sí. Sí, sí. Por eso te digo. Sí, cabe lo de esas analogías. Pacheco. No, bueno, pues como finalmente comentamos acerca de la incidencia del médico, ese es el factor muy importante. Ustedes que están ahí en urgencias, es de los puntos más importantes y más bonitos, que estás haciendo algo en el paciente y lo estás viendo en el monitor, sí, o lo estás viendo en la conciencia del paciente. Así básicamente ibas de la mano y es lo que te va guiando las pautas. Le pongo, le quito, le agrego, ¿qué más le puedo hacer? Y a la vez vas buscando el origen de ese choque hipovolémico para empezar a contrarrestarlo y tratar de estabilizar al paciente, ¿no? Sí, de hecho yo creo que es de las patologías bonitas porque son clínica, por monitor. Y la puedes encontrar en cualquier área del hospital. De repente hecho, estás en un hospitalizado, te puede llegar a urgencias, lo puedes tener en terapia intensiva estable y de repente te hablan diciendo, doctor, es que la presión arterial del paciente cayó. En pediatría. ¿Cómo? Y es lo que te iba a decir, en todo rango de edad. Ajá. O sea, de cualquier género, edad, raza, sexo, religión, lo que sea, o sea, lo ves con la misma incidencia. Sí, en el sexo también. Dependiendo. Bueno, vamos a generalmente son 5. Cardiogénico, hipovolémico, neurogénico. Pero eso es choque en general. Sí, o sea, choques, pero por eso les digo, vamos a hablar nada más de choque hipovolémico. Anafiláctico y séptico. Aunque bueno, ya hay una clasificación donde el anafiláctico y el séptico los engloban en un distributivo, sí, y te manejan 4 tipos, ¿no? Entonces, para generalizar son esos, pero vamos a abocarnos al choque hipovolémico. Por fechas y por obvias razones de diciembre, queríamos abordar el choque hipovolémico porque Isaac estaba enfocándonos hacia lo de Jesús, ¿sí? Lo de la muerte de Jesús, porque pues en teoría fue también por choque hipovolémico. Entonces, vamos a hablar un poquito de la definición del choque hipovolémico. La definición de choque hipovolémico es un síndrome que cursa con bajo flujo sanguíneo, o sea, poca sangre e inadecuada perfusión, probablemente por la poca sangre, por la pérdida, que conduce a un trastorno a nivel de las células, posteriormente a órganos, posteriormente fallan más órganos y la muerte del paciente. ¿Algo más que quieran agregar hasta aquí de definición? Pues también es muy puntual el hecho de que tenemos que decir que no solo es sangre, que puede ser volumen sanguíneo en general, y dentro del volumen puede ser lo que nosotros conocemos como plasma que viene siendo líquido, y la sangre propiamente, o sea, los glóbulos rojos que también pueden descender por una hemorragia, porque no todos los choques hipovolémicos son por un sangrado. Okay. Entonces, en general, los clasificas como oligoémico, que significa de baja sangre, y no oligoémico, que significa que el paciente no está teniendo pérdidas sanguíneas, pero aún así está teniendo pérdida de líquidos y está chocado por pérdida de líquidos. Que sería un equivalente al hemorrágico o no hemorrágico, ¿no? Sí. O sea, cuando es choque hipovolémico por pérdida de sangre y cuando no es por pérdida de sangre, sino por pérdida de líquido,
a cualquier espacio. Y lo que refería de choque, bueno, choque en general es un desbalance entre el aporte y requerimiento, es decir, no le llega lo suficiente que necesita para funcionar adecuadamente y empieza a funcionar de otra manera. Pero esa otra manera empieza a causar daño, primero local, luego ahí en toda la región y luego en todos lados hasta que se lo chupa la bruja. Ustedes son muy jóvenes aún para conocer que en algún momento hubo una epidemia o pandemia que se llamó cólera. Y no era por enojo. ¿Sí? O sea, el cólera como tal causaba un choque hipovolémico no hemorrágico. Y así nos llegaban al hospital. Yo era interno cuando teníamos que estar lidiando con todas las diarreas. Eso que era 1700... Sí, pero hubo la segunda, exacto. Siglo pasado. Por eso les digo. Siglo pasado. Exacto. No, pero sí. Pero la segunda tercera oleada oleada fue en el 2000, más o menos. Y yo me acuerdo que cuando estaba en tercero de primaria fue cuando la primera vez que yo escuché lo del cólera. Y vamos, el paciente llegaba y si no se detectaba a tiempo, si no recibía el tratamiento a tiempo, o si estaba en su casa, porque finalmente es una simple diarrea, sí, claro, fallecían en su casa. O los niños. Yo creo que inclusive si lo ves ahorita o se detecta un cólera, sí te asustas, obviamente, porque se te puede vaciar. Obviamente ya hay más maneras de detectarlo del cólera o sospechar de cólera, ¿verdad? Pero sí, en su momento, como tú comentas, sí se puso violento. No, y es, o sea, bueno, ahí es un ejemplo muy bueno de un choque hipovolémico no hemorrágico, no oligoémico. ¿Sí? Tienes el oligoémico. Ébola, que a fin de cuentas también, o sea, te va a condicionar choque hipovolémico. Y lupus. Y anemias hemolíticas. No, y hay otros padecimientos en donde no hay pérdida de sangre, no hay pérdida de líquido en el cuerpo, pero sí hay pérdida del volumen circulante efectivo. Es decir, lo que está circulando dentro de arterias, de venas, está disminuido. Y a fin de cuentas, el paciente está con un choque hipovolémico, porque lo que tiene, lo tiene en un área donde no sirve. Como el pancreatitis, ¿no? Como en pancreatitis, los pacientes renales que están muy hematizados por hipoalbuminemias, que tienen sobrecarga de líquido, pero tienen disminuido la cantidad de líquido que circula. Los hepatópatas, también. Los enfermos del hígado que siempre están con hipotensiones, tendientes a la hipotensión por la fuga del líquido. O el secuestro del líquido, conocido como también secuestro del líquido en nivel abdominal o en tejidos blandos, donde no tiene su función. Sí, es que está dentro del organismo, pero no en el área donde es funcional. Hay muchísimas causas de choque hipovolémico, o sea, muchísimas. De hecho, vamos a mencionar algo, porque sí, como ustedes comentan, son muchas causas. Por ejemplo, dentro de las principales son traumáticas, ¿sí? El típico paciente que te llega a choque, un accidente, X o Y, inclusive puede ser traumas cerrados, no tienen que ser traumas así violentos. Esas son las principales del hemorrágico. Así es. Sí, es el hemorrágico. Entonces, es que primero, perdón que te interrumpa, primero habría que decir eso, no, hay que clasificarlo en hemorrágico y no hemorrágico. Okay. Ahora, dentro de las causas del hemorrágico, la principal, pues definitivamente va a ser trauma, ¿sí? Otra, coagulopatías. Sí. Alteraciones de la coagulación, ya sea porque toman medicamentos y se sobreanticoagula, es decir, tienen más efecto, o tienen alguna enfermedad propia de. El caso más común, pues el hemofílico. El paciente con hemofilia tiende a tener problemas en coagulación. El pobre hombre otra vez. También los pacientes, y entran los hepatópatas, que hacen sangrado digestivo por varices y por la gente de coagulación. Y también los viejitos que toman muchos medicamentos para el dolor, que hacen sangrado intestinal por úlceras, úlcera gástrica o duodenal o cualquier tipo de úlcera. Y también termina siendo un choque hipovolémico. Al final es un sangrado por una herida. Y pues es pérdida sanguínea al intestino. Ahora, también una de las importantes de pérdida de sangre son las embarazadas. Obviamente en cuanto a placenta previa, los embarazos ectópicos, desprendimiento prematuro, que literal, ahí sí agárrate porque sí te espantan bien gacho. No, las atonías uterinas. La ruptura uterina. Porque sí tienes muy poco tiempo para literal tratar eso. Entonces, ¿algo más de los hemorrágicos que quieran agregar? Fractura de cadera, que son de las... pelvis. De la pelvis, sí. Que era lo que ibas a comentar ahorita, ¿no? Estamos acostumbrados a ver los pacientes con choque hipovolémico por intoxicación de plomo, ¿no? 7, 8 balazos y pues están desangrando. Sí. Pero hay que recordar que, por ejemplo, heridas por arma punzocortante, ¿sí? Un solo piquete en el abdomen, si le atinan a un vasito aorta o a corazón, pueden no tener un sangrado externo abundante, profuso, y sin embargo
se está desangrando. Así ¿sí? es. Fémur, húmero y sobre todo pelvis, las fracturas pueden ser cerradas y tienen secuestros de 2, 3, hasta 5 litros y pueden estar chocados porque ya no tienen sangre sin haber salido una gota de sangre de su cuerpo. Claro. Pero Cerrada significa que no se rompe que no hay hacia herida, afuera. O que sea, no hay herida, que no está perdida la piel, que no está expuesto, ¿no? Y eso, Pero perdón, hacen secuestros. y eso se puede ver incluso en el adulto mayor. Ajá, exactamente. Tiene ya osteoporosis, una resbalón, una caída, fractura de pelvis o de cadera y secuestran y de repente no, pues es de trauma. Me refiero al servicio de trauma, no es el del servicio de trauma y es una fractura de cadera y está estable. Y de repente el paciente está todo pálido, Ya no está. está taquicardia, con hipotensión. Y de repente el paciente Entonces, tiene una sí, bolsa. de las cosas no dramáticas dentro de la traumatología, por ejemplo, que puede ser una fractura de cadera porque el paciente se cayó en el baño, no presenta ninguna otra lesión más que un trazo de fractura de cadera en la radiografía. Y son de las cosas que dramáticamente se pueden complicar y pueden incluso llegar a perder la vida del paciente si no tenemos la pericia o la inquietud de estarlo revisando continuamente. ¿no? Ahí va también un punto muy importante también por parte de nosotros, que estamos ahí en el servicio de urgencias o de cualquier médico. Por ejemplo, sí, lo canalizas con traumatología para que dé su valoración. Pero pues muchas de las veces, por ejemplo, fractura de cadera, bueno, hay que anticoagularlo. Ok, te la compro. Pero hay que literal vigilarlo. Porque obviamente si por ejemplo se va a pelvis y sigue sangrando y está anticoagulado el paciente, pues si de por sí sigue sangrando y anticoagulado, pues peor, ¿no? Entonces sí, obviamente es muy importante también el trabajo conjunto de los médicos de urgencias con traumatología. No nada más de que es de trauma, pues ya no lo veo. Pues sí, hay que revisar los signos para ver cómo está, porque pues trauma Checar nomás, que siga estando estable. Trauma nomás ya te vio su radiografía y Sí, Ya te vio el hueso. Ahí anda un video, ¿no? De la solicitud de trauma valoración, sí. solicitando evaluación por anestesio. En una condición que nunca había visto. ¿Y cómo se llama? Asistolia. Pero Bueno, lo puedo operar. Dicen agradecer a los traumatólogos, pero literal sí se necesita trabajo conjunto con urgencias, medicina interna y traumatología. Y aparte que es pues, el también manejo. el hecho de que el choque hipovolémico es muy clínico. Uh-huh. O sea, tú te das cuenta cuando el paciente llega más o menos bien y se te está chocando. O sea, lo ves, cada vez se ve más pálido. O más cuando lo ves seco. como Gasparín, más o menos, de que creo que estás perdiendo sangre. Sí, o sea, se ve chupado o el paciente cada vez empieza a respirar más rápido. Llegó con frecuencia de 80 y de repente ya tiene 130. Uh-huh. La presión llegó con 140, 90 por dolor y de repente tiene 90, 60. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, O como decía mi abuelita, de repente empieza a desvariar. también. Sí. Desvariar. O sea, no lo ves tan pálido eso, pero Sí, de repente desorientado, empieza vaya. desorientado, Sí, empieza de a hecho, decir, disvariar es uno de los adjetivos que le pueden poner ahí en urgencias. Vamos a hablar un poquito de la fisiopatología de cómo es el choque hipovolémico. Bueno, nada más hablamos de los hemorrágicos, pero los no hemorrágicos, creo que los principales ya los dijeron. Nos comentó Pacheco, ¿no? Enfermedades como cólera, que no Ujú. le pierden. Pero ahí sí quería hacer el comentario, los adultos mayores, Ok. por pobre ingesta, Ujú, igual que los niños. igual que los niños. O sea, a veces no es por pérdida, es porque no están consumiendo, se deshidratan, sobre todo en ambientes o en ciudades aquí, los 40 y tantos grados y que toman muy poquito líquido y que No, aquí no. Aquí no pasa eso. los niños, esos casos tan dramáticos de los niños que dejan en los autos en el sol, Oh, sí, es cierto. eso. O Sí. la mamá primeriza que le da de comer cada 8 horas porque ella come cada 8 horas. Y entonces el niño también come cada 8 horas. Exactamente. Entonces, esa no me la sabía. Yo tampoco les he dicho, lo voy a escuchar. se deshidratan al punto que hacen choque hipovolémico, ¿no? Y otra situación que no es propiamente causado pero va de la mano, es, por ejemplo, las descompensaciones de diabetes. El estado hiperosmolar en específico está la pérdida de líquido que te hacen eso, un choque hipovolémico a final de cuentas. Sí, pues también ahí entra pancreatitis, los quemados, la Y ceto. de estos los quemados, güey. destacarlos de quemadura eléctrica, ¿no? Que Los quemados No eléctricos, se ve. pues Se maneja como un gran quemado, obviamente, sí, también. porque no ves son la tan quemadura, aparato- pero... Exacto. No Todos son tan los- aparatosos como la quemadura por flama. Sin embargo, el daño interno que ocasiona, Es pues igual sí o peor. genera, ¿no? Sí. Igual Es o el famoso peor. síndrome del gran quemado, así. Bueno, ahora sí. Fisio. Fisiopato, ya lo habías mencionado antes, términos generales en cuanto a Entonces, deficiencia... que le siga, entonces. Sí, pues de una vez, ¿no? Entre aporte y demanda, ¿no? Es un desbalance entre el aporte y la demanda. Ujú. Entonces se incrementa, por ejemplo, el consumo de oxígeno,
Si el aporte es incapaz de cubrir los requerimientos del cuerpo, se establece una deuda obviamente también de oxígeno que se asocia con mayor gravedad e irreversibilidad de la lesión. Más o menos algo generalizado de la... No sé si quieres hacer una analogía ahora sí de tuberías. Pues porque es que sí quedaría. Sí queda. Es como de paquetes también, ¿no? Como decimos, cuando no le llega Mira, agua al yo canal. normalmente digo, bueno, de tubería es que es como si tienes baja presión del agua en la casa, ¿no? O sea, el agua ahí está, pero no llega con la suficiente presión y no alcanza a llegar a la regadera. A lo mejor sale en el lavabo, pero la regadera arriba no sale. ¿Por qué? Porque está disminuida la cantidad de agua, porque no circula con la suficiente presión. Paquetes, creo que ya me sé más o menos por dónde vas, que es, o sea, los órganos necesitan una cierta cantidad de nutrientes, ¿no? De oxígeno y de glucosa para estar funcionando en condiciones normales, ¿sí? Y si lo pongo a trabajar más, pues van a consumir más. Entonces, Y el producto de desecho. tiene que ver un balance entre lo que le llega, que lo que llegue sea suficiente para cumplir sus funciones. El detalle es que cuando le empieza a llegar poco, él necesita con lo mismo. Entonces empieza a trabajar por otro sistema, por otra vía, donde hace lo mismo, produce menos, pero produce la misma cantidad de desechos, ¿sí? Haz de cuenta que desperdicia más. Y esos desperdicios son los desechos que comenta Pacheco. Y se van acumulando, y se van acumulando, y se van acumulando. Y esos desechos que se van acumulando son los que empiezan a alterar las funciones. Primero ahí local, porque empiezan a poner ácida la sangre, porque se empiezan a acumular sustancias como el lactato, que empiezan a alterar las funciones, ¿sí? Y llega al punto donde se altera la homeostasis, se altera el ambiente donde yo trabajo bien, como el jefe tóxico, ¿no? Bueno, cada quien, ¿no? Luego se sintieron identificados. No, y eso altera la función hasta que de plano dices, no, pues ya no puedo trabajar, ya no trabajo. Justo lo que acabas de comentar, justo lo que acabas de comentar, un poquito con términos de medicina, que es obviamente a medida que se incrementa la falta de oxígeno, o sea, a nivel de tejido, las células utilizan el metabolismo anaeróbico, obviamente, para producir energía y generar ácido láctico, este es el de los principales, ¿sí? Entonces, lo que estuvo comentando Oscar, nada más lo estoy comentando aquí, pero básicamente con la analogía es lo que pasa, ¿sí? ¿Algo más que quieran agregar aquí? Porque vamos a hacer una pausa. No, pausa. Bueno, vamos a una pausa y ahorita regresamos. Esto es Medicarte. 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 ¿Ya? Bueno, regresamos de la pausa y... Ahí te va otra analogía. Tengo una analogía de lo de los dos choques. Va. Porque esta me la explicaron a mí una vez. Tienes dos pueblos. Un pueblo que te entrega paquetes y un pueblo que recibe paquetes. Y tienes un río. Entonces tú echas los paquetes al río y en el río llegan al otro pueblo. Okay. Entonces hay dos maneras. El pueblo, digamos que los paquetes es el oxígeno, que es lo que transporta de manera más convencional, o el azúcar, la sangre. Oxígeno y nutrientes, vamos a nutrientes. Entonces lo que pasa es que cuando tienes dos maneras de que esos paquetes no lleguen al otro lado, o pierdes los paquetes o no tienes río. Si pierdes los paquetes es porque estás perdiendo sangre. No tienes la sangre que entrega. La sangre es el paquete. Y si pierdes el río es porque ya no tienes líquido, estás perdiendo líquido. Y por más que pongas los paquetes, pues no hay flujo que se la lleve. Entonces son las dos maneras de hacer un choque hipovolémico. Y que no lleguen los nutrientes al lugar donde los quieres llevar, que es de un pueblo al otro pueblo. ¡Qué suma! Pinches espíritus también. Pues sí, oye, hasta que también te es una analogía decente, güey. Porque la vez pasada se aventó que con animalitos, ¿no? Que eso es un animal y hay muchos animales de no sé qué en el debate, pero bueno, sí, tiene mucha razón el doctor Enríquez. La homeopatía sí es. No, sí, por eso, porque se la dijeron a él, no creas que a él se le ocurrió, güey. Qué buena escuela, ¿eh? Bueno, vamos a hablar ahora un poquito sobre mecanismos compensatorios del choque. ¿Quién quiere empezar? Pues, pero creo que sería meternos ya de una vez a hablar de clínica, ¿no? Y dentro de la clínica metemos los mecanismos compensatorios. ¿Clínica lo podemos hacer con un paciente? ¿De cómo llega? Por eso. Paciente, ¿cómo te va a llegar un paciente
ahora sí que dependiendo del estadio son los datos que va a tener, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo primero que va a tener el paciente? ¿Qué es lo primero que va a pasar cuando un paciente está perdiendo ya sea sangre o ya sea líquido? Antes de que, porque lo relacionamos mucho con la presión, no, es que está con la presión bien baja, está chocado. No, podemos tener choques compensados, que son esos compensatorios. Lo primero que va a pasar es que el corazón va a empezar a latir más rápido. En la analogía que dice Isaac, voy a empezar a echar los paquetes más rápido, ¿no? Otra manera que yo lo decía también, o a veces lo trato de explicar, es con un repartidor. O sea, si se me descompone el camión repartidor donde me caben 20 paquetes y no tengo camión, pues lo que hago es que agarro motos y las motos me reparten en lugar de 20 paquetes 5, pero meto más motos y las hago circular más rápido. Eso es lo que hace el cuerpo. Primero hace que el corazón lata más rápido para hacer circular esos pocos paquetes que hay, ¿sí? Los hago circular más rápido. Y de esa manera al órgano le alcanza a llegar lo que necesita. Ese es lo primero. Dentro de... También lo que empieza a hacer es que se cierran las arterias, se empiezan a cerrar un poquito las arterias. ¿Para qué? Para mantener una buena presión, ¿sí? Pero llega un momento en que la arteria ya no se puede cerrar más, ya llega a su límite. Y si ya no hay suficiente líquido adentro, pues entonces ahora sí se me va a empezar a manifestar como que me baja la presión arterial, como que baja la presión. Y eso va a condicionar más falla en los órganos, porque entonces si medio estaban jalando anaerobio y aerobio, mita y mita, pues luego empezaron a funcionar 25% aerobio y 75% anaerobio, hasta que llega el punto donde ya lo que les llega no es prácticamente cero, y empiezan a funcionar, como dije, pues, anaerobio totalmente. Es decir, empiezan a producir poquito con mucha basura, con mucho producto de desecho. Se empieza a acumular ácido láctico, se empieza a acumular todos esos productos de desecho que van a cambiar el entorno, van a acidificar el cuerpo, y eso ácido del cuerpo va a empezar a condicionar más fallas hasta que se lo chupa la bruja. De hecho, eso sí, el signo más temprano del choque es la taquicardia, ¿sí? Antes de la presión arterial. Entonces, para que se queden con esa idea. Y perdón que te diga, cambios también, a veces... Antes de ver alteraciones en la presión, empezamos a ver alteraciones en el flujo distal, ¿no? Lo que llamamos llenado capilar. ¿Qué es el llenado capilar? ¿Qué tan rápido se vuelven a poner rojitos los dedos después de presionarlos? Si yo los presiono, se ponen blancos. Si los suelto, se vuelve a poner rojito. Lo normal es que sea menos de 3 segundos. Si yo veo que se tarda más, es que el cuerpo ya está empezando a andar mecanismos para que le llegue menos sangre a donde no ocupa, como es la piel, y le llegue más sangre a donde se ocupa, como son los órganos. Entonces, esos son los primeros cambios clínicos que vemos en un paciente que no tiene suficiente líquido o suficiente sangre, sea cual sea la causa del choque. Y aparte también el cuerpo es sabio, empieza a cerrar puertas de órganos que no necesita. Empieza a decir, ¿sabes qué? Pues los dedos no me son muy útiles ahorita. Entonces va cerrando como de afuera hacia adentro, va dejándote sin lo que comenta Oscar, es como si empieza dedos, manos, brazos. Empieza a cerrar para tratar de aventar el flujo. Imagínense un submarino que le empieza a entrar agua y empieza a cerrar. Como el Titanic. Como el Titanic, empiezas a cerrar de manera compartimentada. Así es el cuerpo también. Empieza a cerrar áreas donde dice, esto se puede quedar sin sangre, porque necesito que el corazón y que el cerebro y el hígado y todo lo demás. Sí, hay ciertos órganos, 4 o 5 órganos que el cuerpo defiende mucho, que es el cerebro, el corazón, el riñón, el hígado y los pulmones. Y de todos esos, pues el primero que tira después ya es el riñón. El riñón es el mártir, es quítenme a mí, denle a los demás. Sí, entonces, y eso que el riñón, pues, porque sabemos que el riñón secuestra 25% del volumen total por latido, entonces, si el riñón de los órganos ya vitales es el primero que se va. Y entonces este camino lo van siguiendo todos los choques hipovolémicos, o sea, independientemente de si es por sangre o no por sangre, todos los caminos conducen a una tienda de autoservicio muy conocida, que no quiero decir nombres. Pacheco. Sí, algo que conocemos como la redistribución de líquidos. Entonces se protegen los órganos vitales y se va quitando, pues lamentablemente, aquellos que sí son de utilidad, pero no son prioritarios en el momento. Sí, intestino no te sirve. Imagínate tu sueldo. O sea, tienes que pagar la renta, tienes que pagar Netflix, tienes que pagar. Pues lo primero que quitas es con lo que no necesitas para vivir, ¿no? O sea, primero compras comida y luego pagas la suscripción esa de internet que tienes y que usas frecuentemente, ¿no?
Sí, porque no. La de baldoelpuerco.com. Porque no nos están pagando, te recuerdo. No, por eso no estoy diciendo nombres nomás. No, pero yo hablaba de la tuya, la de... Bueno, luego platicamos de eso. La de Baldo. La de Baldo. La de baldoelpuerco.com. Sí. ¿Qué anda, Baldo? Oye, bueno, regresando a el estadio clínico. Por ejemplo, taquicardia. Otro síntoma, otro signo que pudiéramos ver temprano en el choque. Aumenta Por la ejemplo, frecuencia respiratoria. sí, el llenado capilar también obviamente es otro clínico. Aumenta la frecuencia sí. respiratoria, porque eso pasa en ambos, pero un poquito más común en el choque hipovolémico que hemorrágico, porque al haber menos eritrocitos o menos glóbulos rojos circulando, intentas que los que están ahí se oxigenen más fácil y se oxigenen más rápido. Entonces aumenta la frecuencia respiratoria para oxigenar y llevar más nutrientes al cuerpo, pues en general. O sea, Lo mismo, ¿no? O oxigenar sea, más. lo que comentaban de los repartidores. O sea, pues sí necesitas que repartan más rápido, pero también necesitas a alguien que esté cargando las motocicletas más rápido, ¿no? Y que O lo sea, haga más rápido, más efectivo. entonces, se aumenta la frecuencia con que late corazón, pero también tiene que aumentar la frecuencia respiratoria para que esos glóbulos rojos se llenen de oxígeno y se manden a circular. Si los mandas vacíos, pues va a dar exactamente el mismo problema. Otra de las cosas que vemos generalmente en los pacientes chocados es la ansiedad o la irritabilidad del paciente. Igual, obviamente, lo que tú comentas del aumento de la frecuencia respiratoria. El déficit neurológico. Sí, ansiedad, posteriormente, como comentó también Pacheco, ¿cómo dicen? Disvarían los pacientes. Cosa que, por ejemplo, en 5 minutos te está diciendo todo dónde vive, todo esto, y de repente todo desorientado, inquieto, irritable. Y obviamente también con datos de hipotensión, piel fría, lo que comentó también Oscar, de llenado capilar mayor a 3 segundos. Sudoración. La de aforesis, empiezan a sudar frío. Posteriormente también se agrega hipotermia, también estoy un poquito más avanzado. Entonces luego ya se empiezan a poner rígidos, tiesos. un poquito morados. Y ya después los pones en una bolsa, los cierras. Entonces, cuestiones de eso, es clínica, todo es clínico. Todo es clínico. Entonces, algo más que quieran agregar hasta aquí, yo creo que es mucho mejor, como tú comentaste, de plantear cómo llegan, cuál es la situación, de meternos en mucho Sí, en general, el choque hipovolémico se clasifica así porque todos son iguales. O sea, es choque hipovolémico y ya después investigas por qué es, pero sí te das cuenta cuando es un choque hipovolémico, o sea, sí lo notas. Y ya después dices, bueno, ¿qué es? O sea, es pancreatitis, es cetoacidosis, viene con un balazo en la pierna o en la cabeza, o sea... Sí, buscar la causa. Pero el choque siempre es igual, o sea, el choque hipovolémico siempre es igual. Sí, Embarazo ectópico, esa es la otra situación, ¿no? Un embarazo ectópico que donde menos se piensa es en un embarazo, porque generalmente ya hay un método de... Es la apendicitis del paciente chocado. Y de hecho, por ejemplo, es muy importante también que a veces ya nos han recalcado también ginecología y como médicos de urgencias lo tenemos que hacer, preguntar sobre fecha de su última regla, porque muchas de las veces no vemos cuál es la fecha de su última regla. Y no sé, tú llegas hasta después de 2-3 turnos, paciente en edad fértil y no tiene fecha de última regla y trae dolor abdominal. Está chocada la paciente. Y es que cosas que se nos van. Y en general los ginecobstétricos, ¿no? Antecedentes ginecobstétricos. Y la otra, muchas veces, ahí en el caso de los hipovolémicos, del ectópico, pues entran situaciones del tabú, ¿no? Y te dicen que sí han tenido su regla y que no tienen relaciones sexuales y que no hay manera bajo ninguna más que una paloma haya descendido de que estén embarazadas. Y pues tienes que dudar porque sí te lo encuentras, ¿no? Bueno, Sí. pero a veces, aparte eso es por la parte del paciente, pero a veces uno comete ciertos errores. De que no preguntas, simplemente no Sí, preguntas. No, o lo preguntas y te dicen, no, pues yo ya tengo salpingo. Entonces lo que menos piensas es en un embarazo. Claro. ¿Sí? Y es de los principales factores médicos que buscas donde se forma un embarazo ectópico. Precisamente es de los puntos que deben de alertar cuando alguien dice, tengo salpingoclasia. Si tiene un choque hipovolémico, hay que pensar también en un embarazo ectópico roto. ¿Verdad? Claro. Había que ya... Sí, pero digo, por favor, en mujeres en edad reproductiva, no lo vayan a pensar las viejitas de 75 años porque va a ser un Fecha de su poquito última menos. regla, señora, por favor. Es que fecha de su última regla. Dígamelo, tengo que anotar aquí. Porque sí, pues, se comete mucho el error de no preguntar eso. ¿Cómo lo vamos a güey, son cortar, 30. güey? Espérate. ¿Literal tenemos que cortar? Déjame terminar nada más con eso. Bueno. Lo que comenta Pacheco, lo que todos yo creo que coincidimos en eso.
sí se comete mucho el error de no hacer el interrogatorio de los ginecobstétricos. Y simplemente la fecha última regla te ayuda mucho y te saca muchas broncas. Y yo como quiera dudo y le pido una prueba inmunológica de embarazo. Como debe ser. Así es. Sí, acuérdense que los ojos no ven lo que el cerebro no conoce. Y como decía piensa House, mal y acertarás. O como sea, decía House, es que todos mienten. Sí, lo que hizo Oscar también. O sea, uno sí de que se confía así, jaja. Y luego, bueno, sí lo preguntaste, pero no corroboraste tú. Y ahora es bronca también tuya porque ya se complicó la paciente y no. Piensa mal y acertarás. O sea, aún y cuando lo preguntes y te digan que no, pídelo. Si huele, si parece, si de hecho, es parte, si no sabes. En general es parte del manejo de choque. Así pedir un pie, por decir, si viene con un balazo, aunque sea en una mujer de la reproductiva, un balazo en el tórax, le tienes que pedir un pie. Porque tienes que saber si es... Si son uno, son dos. Exactamente. No es lo mismo un balazo en una chava de 25 años que un balazo en una chava de 25 años embarazada. Sí, o sea, no es lo mismo. Pie positiva y datos de COVID por tomografía. Y ahí ya te lavas las manos, es de gine, vámonos. A unidad COVID. Adiós. Bueno, esto es Medicarte. ¿Medicarte? Medicarte. 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 12 minutos, chicas. Para echarle dinero para una El buena... tratamiento es agua y más agua. Y si no mejora con agua, ponle sangre y más sangre. Interconsulta. Sigue. Sí, ya, corre. Bueno, retomando el tema de choque hipovolémico, vamos a hablar ahora sobre evaluación de gravedad del choque hipovolémico. Entonces, Oscar ya lo ha comentado y de hecho también creo que Isaac Pacheco. El primer indicativo de gravedad, ya en cuanto a exámenes de laboratorio, es la acidosis láctica o el ácido que se va a estar generando, ¿sí? Entonces, otro punto muy importante también, no es primero la hemoglobina, es el hematocrito, que es muy importante en la evaluación del choque. Y tenemos la tríada letal del choque hipovolémico, que es la acidosis, la coagulopatía y la hipotermia. ¿Algo más hasta aquí sobre algo general de evaluación de gravedad? Pues también hay las evaluaciones del hemorrágico y del no hemorrágico. Sí. En el hemorrágico tenemos las evaluaciones de trauma, que es los pacientes de trauma se han estudiado mucho justamente porque la mayoría se muere por choque hipovolémico. Así es. Entonces tienes esta evaluación de la TLS, que es la Sociedad Americana de Trauma. Entonces ellos te evalúan el estadio clínico, o sea, si tienes cómo está tu presión, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está la frecuencia respiratoria y el estado neurológico. Entonces tú puedes valorar con esto qué tan grave está y los clasificas entre grado 1, 2, 3 y 4. Sí. Grado 4 pues es el choque ya más grave, donde estás perdiendo ya más de 2 litros. Grado 1 es el choque más levesón, que estás perdiendo entre 0 a 750 mililitros. Y así, pues 750 a 1.5 sí. Y 1.5 a 2 y más. Y luego ya mayor a 2, sí, lo comentaste. Nada más sí, ahí aclara que, o sea, realmente ya en la práctica y en la clínica, o sea, el cuánto perdió te vale cacahuate, o sea, te basas en las manifestaciones. Te basas en las manifestaciones clínicas del paciente y el tratamiento y el enfoque va, o sea, vamos, puedo yo tener un paciente que ha sangrado 300 mililitros, pero por fuera, por dentro ya lleva como 3 litros, ¿no? Es como los anestesios. ¿Cuánto sangró? 200 si ves el charco así. Sí. O sea, no puedes valorar. Es muy difícil valorar así tan fácil. ¿Cuánto sangró? 5. Bueno, 500 mililitros. Bueno, choque grado 1 y el paciente bien jodido. Así es. O sea, no, sí es más clínica. Bueno, lo que había comentado creo que también Pacheco, o sea, que es muy dinámico y también ustedes lo han comentado en cuanto a la clínica del paciente, por telemetría, la evolución como tal, y lo que comentó Oscar sí es muy importante, de que pues igual externamente vemos que sangró tanto, pero pues por dentro se lo está cargando la bruja. Entonces, la evaluación clínica de la evaluación de gravedad, pues ya la comentó Isaac, ya se los comenté también sobre la tríada letal, pues tratamiento, porque diagnóstico pues ya lo hicimos, porque diagnóstico es, muchas de las causas es identificar la causa que nos está generando eso, para poder ofrecer un tratamiento. Pero tratamiento, Oscar ya se está... tratamiento, yo lo digo, el tratamiento. A ver, Oscar, tratamiento. Agua. No, lo primero es reponer volumen. Sí. O sea, eso es lo primero, ¿no? Si tiene sangre, si no tiene sangre, si glóbulos rojos, o sea, vamos, si hay paquetes o no hay paquetes, primero tengo que llenar el río. Si el río no tiene agua y no se lleva, no, así tenga el montón de paquetes, no se van a mover. Justamente la analogía que, ¿no? Exactamente, siguiendo esa analogía. O sea, lo primero es poder tener cómo hacer circular nutrientes y oxígeno. Entonces, lo primero es agua.
¿Cómo? La recomendación es ahí, vía periférica, Una ¿sí? buena vía Canalizar periférica. 2 brazos, uno en cada lado, catéter corto, catéter grueso, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda pasar el líquido lo más rápido posible. De acuerdo al grosor del yelco, de cómo canalizamos ahí las venitas, ¿sí? Es que tan rápido pasa. Y sí es mucha la diferencia entre uno y otro. Claro. ¿Por qué? Porque en el más grueso, en un yelco 14, 14. el volumen de infusión son 300 mililitros por minuto. minuto. Es decir, yo le paso 1 litro en 3 minutos. Si agarro un 20, la infusión es de 54 mililitros por minuto. O sea, me voy a tardar 20 minutos en pasar 1 litro, ¿sí? Entonces, lo primero es ponerle agua. A mí se me quedó muy, muy grabado un caso lo comento rápido, un paciente que llega a estabilización, herida por punzocortante en cuello, ¿sí? Llega así Gasparín, pálido, en paro, sin signos, nada, ¿no? Lo pasamos, empezamos a canalizar, le empezamos a pasar así a chorro con presión y conectando la manguera de los bomberos, todo. La idea la tenía en el cuello del lado izquierdo. A mí me tocó quedarme en cabeza para vía aérea y haciendo presión en la herida. Cuando llega no salía nada de sangre, nada de nada, así de plano, ¿sí? Entonces me quedo haciendo presión en la herida, se canaliza, se empiezan a pasar las 2 soluciones de manera rápida en lo que hacíamos los demás. Y en eso llega cirugía para pasarlo a quirófano, porque pues ahí no había vuelta de hoja. Tienes lesión en algún vaso, tienes que repararlo, ¿no? Oye, donde lo pasamos a la cama, muevo tantito donde estaba haciendo presión y empieza a salir suero pintado, claro, literalmente. Donde sí. estaba vacía, ya no tenía líquido. Conforme le empezamos a empezar suero, empieza a tener que circule y empieza a salir por la herida. He de notar que este paciente se salvó, se pasó a quirófano, se reparó, tenía una herida de yugular, no había sido carótida, había sido vena y sobrevivió. Su buen gramo de hemoglobina lo salvó. Así Entonces, es, su eritrocito circulante. Sí, son interesantes los manejos y cómo llegan los pacientes. Son Ahora son muy bonitos. Si el choque es por sangrado, es con sangre. Así es. es. Sí, la reanimación tiene que ser con sangre, porque al final del día el agua no transporta nutrientes. Pero, perdón que te interrumpa, ahí volvemos a lo mismo, depende del estado del paciente, ¿no? Sí. Porque si el paciente me llega en ese momento así hipotenso, chocado... Sí, no, primero recuperarlo. O sea, lo tengo que meter líquido. En lo que me con traen la volumen. sangre, en Sí. lo que me consiguen la sangre, en lo que preparan la sangre, en lo que hacen todo lo demás, lo empiezo a pasar líquidos y en cuanto tengo la sangre disponible, ahí sí agarro O negativo, no me voy a poner a cruzar, a tipar, a ver si le es compatible o no. Lo primero es salvarlo y luego ya veo si le hace otras reacciones. Entonces agarro el donador universal, que es la O negativa, y le empiezo a pasar sangre a la brevedad posible, a lo más pronto posible. Ese sobran en el banco de sangre. Sí. Sí, no, abundan. Desafortunadamente es el los donador donadores universal, también. pero son tipos raros. Pero si no le pongo O, o sea, si me hace reacción por diferente tipo de sangre, de eso lo puedo salvar, pero sin sangre se va a morir, ¿no? Yo también tengo un caso muy bonito. A ver. También de un choque hipovolémico. 3 de hemoglobina. Pero no tenía herida. Tenía lupus. Entonces hizo una anemia hemolítica. No, el paciente estaba estable. Algo sucedió con su estado clínico que de un momento a otro hizo un choque hipovolémico. Y de tener 12 de hemoglobina, que 2 días antes, algo así, tenía una hemoglobina de 12. No sé por qué se había hecho el estudio. Creo que fue una evaluación normal. Llegó a urgencias 48 horas después con 3 de hemoglobina. Sin sangrado y sin nada. Un choque hipovolémico sin haber ni diarrea, ni lesiones, ni embarazos ectópicos. Ya era un paciente grande. Y efectivamente lo que sucede es eso. Pero ahí son 2 tratamientos diferentes. A la VAR tengo que detener la hemólisis porque ahí el lupus estaba destruyendo todos los eritrocitos. No había pérdida. Bueno, sí había pérdida, pero por destrucción interna. Dentro de los vasos y de las arterias. Entonces ahí tengo que detener la destrucción que está generando el mismo cuerpo y a la vez irle pasando sangre. Que el reto viene cuando son pacientes con una alteración inmunológica, que cualquier tipo de sangre puede acelerar más la destrucción de los eritrocitos. Entonces, son situaciones en las que de repente no las piensas o no es bonito encontrarse con ellas porque el tratamiento le puede agravar más la hemólisis y es lo único que tienes para hacerle. O sea, pero no hay otra cosa más. Así son todas tus enfermedades. Sí. Como tú te quedaste con una frase que es paradójico, los tratamientos en reuma. Pero yo digo que también deben ser muy interesantes en ese tipo de choque. Entonces, para concluir con este tema, en cuanto a
diagnóstico es clínico, definitivamente. Y el abordaje, por ejemplo, tratamiento, ya lo dijo Oscar, primero estabilizarlo con volumen y después, obviamente, pues si es hemorrágico, pedir la sangre. Y la causa. La causa, como, buscar como la bien dice causa Pacheco, y tratar ¿no? la causa. ¿sí? Porque A la par. si es por una herida, pues obviamente tengo que ver qué es lo que está sangrando, ¿no? Si es por un sangrado de tubo digestivo, pues es... Si es por varices esofágicas, por ejemplo, como comentaba Isaac en los hepatópatas, pues tengo que hacer que deje de sangrar de alguna manera, ¿no? Y ahí hay alternativas como una sonda de balones o como algo. Pero, o sea, a fin de cuentas, en el hemorrágico tengo que determinar dónde está sangrando Sí. y parar ese sangrado. En el no hemorrágico o en el no oligoémico, pues lo que tengo que hacer es reponer el volumen que perdió. Si es un caso, por ejemplo, como cólera, pues obviamente aparte de reponer, tengo que hacer que deje de perder. Si es un paciente, por ejemplo, un adulto mayor que está postrado, que el familiar lo descuidó en esas tardes de verano de 40 y tantos grados y se deshidrató, pues ahí lo que hay que hacer es reponerle volumen, reponerle líquido. Ahí no es de ponerle sangre u otra cosa, ¿no? Son más aparatosos los que son por hemorragia, estamos de acuerdo. Los más buenos. Pero sí es reponer líquido, poner sangre, mantener vivo al paciente, encontrar qué es lo que está sangrando, dónde está perdiendo volumen, para corregir eso. Exactamente. Isaac, ¿algo más hasta aquí del tema? No, No, se ha dicho de todo. todos los días prácticamente eso. Así es. Pues que Pacheco. efectivamente eso es lo bonito, ¿no? Que mientras estás combatiendo o peleando por mantener al paciente en vida, tienes que ir a la par pensando y buscando todas las posibles causas que lo llevaron a esa situación. Exactamente. Entonces, arreglar el problema mientras vas buscando el origen para incidir en los dos al mismo tiempo, ¿no? Oscar. No, pues creo que se logró explicar de una manera Sí, hasta donde considero entendible. Muy sencilla, sí. Es muy frecuente, es muy gratificante para nosotros este tipo de patologías porque sí incides, o sea, el que logres detectar dónde está sangrando, logras contener el sangrado y revives muchas de las veces a este tipo de pacientes. Sí. Levanta muertos. Sí. Sí. Que se van a ir algunos, ¿no? Definitivamente. Pero hay casos de picados en corazón que llegan y le ponen el dedito y le tapan el agujero que está en el corazón y así se lo llevan a quirófano y salen, claro, altas dosis de malandrocitos. Pero bueno, esa es otra teoría y otra historia. Bueno, en general es un tema muy interesante. Les digo, lo repetimos, es de todos los días. Yo creo que lo que nos escuchan saben a qué nos referimos en los que trabajan en hospitales. Entonces, muy interesante, muy dinámico. Entonces, ya dijimos todo el tratamiento, el diagnóstico, la clínica. Y pues espero que se haya agradado este episodio. Ya vamos a estar hablando un poquito más de temas enfocándonos no a famosos, igual los podemos mencionar, pero es más hacia medicina y tratarlos así de explicar de esta manera, un poquito más rápidos y más sencillos. Vamos igual a seguir invitando compañeros. En esta temporada vamos a invitar a gente también no médica para que nos hablar de otros temas, por ejemplo, trabajo social, enfermería. El área paramédica. Exactamente. Consideramos en general que sería interesante también la opinión de ellos y pues en qué viven día a día ellos también. Entonces, nos vemos la próxima semana con otro episodio interesante. Síganos como quieran en redes sociales, Facebook, en YouTube, en Instagram. Síganos en todas las plataformas de podcast. Compartan, por favor, el podcast. Déjenos sus comentarios y pues hasta la próxima semana. Esto es Medicarte. 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 Vale,